Seguramente escuchaste la noticia del Ministerio de Salud de Chile que ha anunciado que el subclado K de la influenza que está afectando a países del norte del mundo ha llegado a Chile. La pregunta es, ¿tenemos que estar preocupados o solamente alertas? Bueno, se acerca fin de año y ya teníamos que tener una alerta sobre los ciclos de enfermedades que desde el hemisferio norte pueden llegar, y en este caso llegó a Chile una cepa de la influenza. Bueno, para los que hemos vivido la pandemia, ¿cierto? El COVID, esto nos asusta, ¿eh? Yo no recuerdo que mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo paterno que nació en 1890, me haya hablado de la gripe española. Sí recuerdo que una tía me mencionó eso, pero ella era muy pequeñita en ese ciclo. Parece que esa generación quiso olvidarlo rápidamente o no existía la difusión como ahora para entender de que una pandemia es global, ¿eh? Pero nuestra generación va a estar muy marcada por lo que fueron esos 2 años de pandemia y cómo reaccionaron cada uno de los países, y aquellos que desgraciadamente un grupo importante de la población se vio afectado porque perdió a familiares muy cercanos, amigos, o tuvo conocimiento de vecinos que fallecieron producto del COVID. No es un grato recuerdo. Para los que tuvimos la fortuna de no tener ese problema, bueno, fue un agradecimiento tal vez a la carga genética que teníamos o los cuidados que tuvimos o al plan de vacunación que se implementó en cada uno de nuestros países, donde por ejemplo Chile fue muy exitoso. También hubo otros problemas, ¿se acuerdan? Todo el problema económico que significó esto, porque hay muchas personas que en el día a día, un grupo importante de la población en cada uno de los países latinoamericanos, no pudo acceder a ingresos, y por lo tanto me imagino lo terrible que tiene que haber sido para ellos el sobrellevar ese día a día producto de la pandemia. Pero veamos lo que dice el MINSAP. Y además porque estuve tratando de entender qué era esto del subclado K. En definitiva, es como si esta influenza fuera un árbol y le fueran creciendo nuevas ramas que van evitando algunas de las vacunas o van mutando año a año. Dicen que es una situación muy normal. Les comparto lo que dice el Ministerio de Salud de Chile. Bueno, señala, el Ministerio de Salud a través del Instituto de Salud Pública ISP, esto del 18 de diciembre, ha informado lo siguiente. Informa de detección del subclado K de influencia AH3N2. Recuérdense que ha ido variando normalmente. Esto del subclado, yo como se lo trataba de explicar, y así me lo comentaron, es imaginarse a esta influenza como un árbol y las ramas son los clados. Y las ramitas sería el subclado. Es decir, que tenemos esas ramas gruesas donde van surgiendo otras ramitas pequeñitas y eso sería las nuevas variables. Y dicen que es una cosa que efectivamente se va produciendo año a año. Dice que en nuestros análisis en el país este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile. O sea, en Chile por el proceso de vacunación habíamos bajado. En el contexto del hallazgo, a solicitud del Ministerio de Salud y en el marco de fortalecimiento de la vigilancia genómica, el ISP, el Instituto de Salud Pública, intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de muestras de influenza AH3N2. Entiendo que van llegando gente enferma y toman las muestras. Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, esta ramita, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025, es decir, estábamos alerta. Es probable que en los próximos días se identifiquen nuevas adicionales positivas para este subclado a medida que se complementan los análisis de secuenciación pendientes. ¿Cuál es la situación en Chile epidemiológicamente actual? Lo más relevante es que la actividad de influenza en Chile viene presentando un descenso sostenido desde hace varias semanas en base al observado en la vigilancia del virus respiratorio del ISP. Los indicadores de vigilancia sindrómica muestran que tanto los casos de infección respiratoria aguda, grave, como enfermedad de tipo influenza, también se observa a la baja. Hasta la fecha no se ha observado aumento de la gravedad clínica ni casos de incremento en las hospitalizaciones relacionadas con la influenza, consistente con lo reportado a nivel internacional respecto del subclado K. Bueno, la pregunta que uno se hace acá y que es relevante el pensar es si esto tiene que ver con la cuestión de las estaciones del año. En Chile, en el hemisferio sur, estamos entrando al verano, concluyendo la primavera, que afecta a la enfermedad respiratoria de la primavera, principalmente por la gente que sufre alergias, asma y cosas así, ¿cierto? Y porque quedan resabios con estas bajas temperaturas y altas temperaturas en un mismo día,
a humedad importante en otros países y que uno lo siente, ¿eh? Uno resiente y hace pocos días en Temuco, hoy día hay lluvia nuevamente, recuerden que estoy al sur de Chile, con calor y lluvia y afecta a que las enfermedades respiratorias aumenten. Es lo que siente uno como ciudadano. Yo no soy experto en salud, no tengo ninguna vinculación con salud y estoy pensando en lo que supone uno de la experiencia propia. Me refiero más en otoño, invierno y concluyendo el invierno y la transición a la primavera. ¿Por qué? Por estos ciclos de humedad. Viene a la baja porque viene el verano. Yo entiendo, si alguien me puede clarificar, si es que las temperaturas ambientales también, es decir, estas altas temperaturas posibilitan que estos virus, en definitiva, vayan muriendo. Por eso que en el norte, que están en invierno, ¿cierto? Otoño, pasando el invierno, se está produciendo mayores cantidades de casos. También aquí explican lo del subclado, ¿eh? Que como les decía, yo entiendo que es esta situación donde tenemos un árbol, que sería la influenza, que tiene una ramita, que sería la H3N2, y que tiene una rama, y la ramita sería el subclado. O sea, árbol influenza, ramita H3N2, rama H3N2 y ramita subclado K. Hoy me costó, pero se entiende, ¿cierto? ¿Qué es el subclado K? El subclado K es una variante del virus de la influenza. Esto dice el MinSAP en su información, ¿eh? La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo y estos cambios dan origen a distintas ramas del virus, llamados subclados. El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo, que es lo que vemos en las noticias. La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a la enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna del 2026, que uno entiende que esa vacuna del 2026 va a tener esa variable. Yo recuerdo que con el COVID nos dijeron que con el manejo de información a través de esta gran cantidad de datos, de la Big Data, era posible el adelantar algunas predicciones, porque se podían manejar mayores factores. Entiendo que con el uso ya de la inteligencia artificial, no en el nivel que lo usamos nosotros, que es de hogar, ¿cierto?, sino con la tecnología que tienen, la inteligencia artificial, para los niveles de proyección que tenga la Organización Mundial de Salud, los Ministerios de Salud de distintos países, pueden proyectar por dónde van las variables, ¿cierto? Porque piensen ustedes que hay variables como el grupo etario, la población, las características de cada una población, la zona geográfica, las variaciones que puedan tener estos virus si se combinan con otras cosas, si uno tiene una enfermedad de base o no, si uno tiene ciertas edades. Son tantos los datos para tratar de ver cómo va mutando. Porque entiendo que la mutación se produce no porque el virus vaya cambiando porque sí, es como una suerte de evolución, ¿cierto? Vamos cambiando porque nos enfrentamos a ciertos ataque, en este caso las vacunas o nuestro mismo anticuerpo, que van haciendo que estos bichitos, lo vamos a decir bien ignorantes, vayan cambiando. Oye, esto es un comentario de una noticia, ¿eh? No, yo no soy un experto ni pretendo dar cátedra, y tratar de entender lo que dice el MinSAP, porque llama a la cautela. Sigamos viendo lo que dice el Ministerio de Salud. Vigilancia y monitoreo continuo. El sistema de vigilancia de influenza de Chile continuará monitoreando estrechamente la evolución del virus y sus variantes. La detección del subclavo K demuestra que nuestro sistema de vigilancia genómica están funcionando adecuadamente. Es que es relevante. Chile tiene un circuito de salud primaria, que son los CEFAM, los Centros de Salud Familiar, donde uno va en el barrio a atenderse a un consultorio, a una posta, que están haciendo, detectan esto con una vinculación con las universidades y los centros de desarrollo, también entiendo yo, de las farmacéuticas. Se supone que quedamos más robustos después del COVID porque, de partida, hay mayor capacidad de atención de enfermos críticos, que era el problema. Lo que decían con el COVID era que la muerte no se producía porque fuera tan letal el virus, sino porque no era posible atenderlos a todos en los grupos más críticos. Es decir, las personas que llegaban más graves. No habían estos respiradores, ¿cierto? Y también el problema de vacunación. ¿Cuántas vacunas se necesitaban para la población que Chile, producto de la gestión que había hecho el presidente Piñera en la compra de esto, pero también las gestiones anteriores? Nos acordamos de Eduardo Frei, con todo el proceso que hizo de sacar a Chile al mundo, de celebrar los tratados internacionales, colaboró con esto, y con las relaciones que tienen las universidades chilenas y los centros de investigación con sus pares que desarrollaban estas vacunas, o con aquellas empresas que lo hacían, porque también son científicos que a veces derivan de las universidades para esto. Se dio todo, ya había plata para comprarlo, que también es relevante. ¿Qué más dice? Vigilancia y monitoreo continuo, lo vimos. Recomendaciones para la población, que era lo que me interesaba a mí. El Ministerio de Salud reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente los grupos de mayor riesgo. Que aquí había un problema, porque no todos se vacunaban. Adultos de 65 años y más. Oye, aquí yo quiero hacer un llamado de atención.
Yo voy al consultorio, yo tengo 54 años y voy con mascarilla. Y no he dejado de ir con mascarilla. Y veo a los adultos mayores de 65 años sin mascarilla. Uno dirá, exagerado. No, porque si yo estoy a cargo de mi grupo familiar, mi señora, mi hijo, no quiero tener problemas de salud. Al igual que quiero poder cumplir con mis labores profesionales. Por lo tanto, me cuido. Pero yo entiendo que una persona que tiene sobre 65 años está atentando a las enfermedades si no va con mascarilla. Uno dirá, es que no es obligatorio, pero es que yo tomaría la precaución. Es por la misma razón que uno no pasa por abajo de una escalera. No es por la superstición, sino porque te puede caer algo. O porque uno mira en la calle, si viene un auto y no llega y cruza. Entonces me llama la atención que los mayores de 65 años, porque mi consultorio, donde yo voy, va gente muy mayor, porque el sector donde vivo ha envejecido, y realmente la gente va sin mascarilla. De hecho, me encontré con un amigo que tiene la misma edad y los dos éramos los únicos con mascarilla y todos los demás que eran adultos mayores, sobre 65 años y sobre 80 años, estaban sin mascarilla. No lo entiendo. Hay que tratar de preocuparse de esto en esta situación que viene. Después dice que están las embarazadas, las personas con enfermedad crónica, entiendo todos los que tengan que ver con una enfermedad respiratoria o inmune, o que afecte a su inmunidad, los niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud, que son los primeros que se vacunan. La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza. En el caso de población de mayor riesgo se indica el tratamiento con antivirales. Además se recomienda lo de siempre y que esperemos que no se vaya relajando, pero en Chile es una continua educación que nos ha llevado a mejorar situaciones que antes no eran así. Yo recuerdo, por ejemplo, dice lavado frecuente de manos. Hubo campañas muy fuertes en los años 90 del lavado de manos, producto de otras enfermedades. Y etiqueta respiratoria al toser o estornudar, es decir, el no toser sin cubrirse la boca, el no toser tapándose la boca y el toser cubriéndose de esta forma. ¿Se acuerdan ustedes que usábamos esto? Y se ha perdido un poquito y recuerdo yo de que tenemos que volver a tomar esas prácticas. Siempre me impresionó que cuando fue el terremoto en Chile y antes había sido el de Haití, leí por ahí en algún periódico extranjero que comparaban cuánto podía sobrevivir un chileno versus un haitiano en una situación de terremoto y era 900 veces más el chileno versus el haitiano. Uno suponía que era por la construcción y no, decían que tenía que ver con el riesgo de enfermedades vinculadas con una catástrofe. Porque en promedio el chileno sabía que tenía que hervir el agua, tenía mejor tratamiento de las basuras, tenía mayor capacidad inmune por la vacunación, tenía mayor posibilidad de reaccionar o detectar que ciertas cosas podían enfermarlo, como en no lavarse las manos, y lamentablemente en Haití era muy bajo ese nivel de educación sanitaria. Pero eso se logró con harto tiempo. Yo recuerdo las campañas de niños, esto de la lavada de manos, porque nos han enseñado a lavarnos las manos también. Quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios. Claro, ahí tenemos un problema los padres y apoderados porque nos piden certificación médica cuando los chicos están enfermos y sucede que no lo dan todos los establecimientos. Me refiero a los CEFAS, no otorgan certificado de licencia médica y uno a veces no puede ir por un resfrío porque no vaya a tener licencia y además porque a veces no te pagan esa licencia después de los 4 días o si eres independiente, que sería lo mismo que ser informal en cierta medida, ¿cierto? Si uno trabaja día a día, no tienes ingreso y por lo tanto uno tiende a trabajar. Consultar oportunamente ante síntomas de gravedad, sí, ahí somos medios porfiados. Recuerdo al doctor Solar que dice, ojo con la fiebre, que es importante la fiebre, no la bajemos tan rápido. El Ministerio de Salud mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio. Bueno, esto fue muy difundido. ¿Yo qué opino? Opino que debiéramos estar más preparados, porque veremos hace alrededor de menos de 2 años de un ciclo de pandemia que nos preparó más, que tenemos más cultura de usar mascarilla. ¿Recuerdan ustedes antes del COVID que era muy poca la gente que veía uno con mascarilla? Yo veía gente en el aeropuerto y normalmente eran asiáticos, japoneses, porque acuérdense que tenían este problema de algunas enfermedades y algunos atentados y por lo tanto usaban mascarilla. Cuando uno veía a una persona con mascarilla pensaba que tenía alguna enfermedad, como por ejemplo leucemia, algún cáncer, y por eso lo usaba. Era muy poquito. Ahora se veía más gente con mascarilla y uno entendía que es una medida de protección y yo de hecho en invierno vi a gente que me dice, no, es que yo fíjate que descubrí con las mascarillas que evité mi alergia y evito enfermarme. Y andan con mascarilla en el invierno. No es una cuestión que sorprenda ver a una persona con mascarilla hoy día. El estar encerrado en la casita cuando uno está enfermo también, ¿eh? Antes cuando una persona no salía de su casa no pensábamos que estaba en cuarentena, pensamos que tenía una orden que le impedía salir o tenía algún problema. Esto es por la visión del abogado, ¿cierto? Ah, no, él tiene una cautelar, no puede salir de su domicilio. Ahora pensamos que está enfermo y se está cuidando.
Como otras cosas, por ejemplo, el distanciamiento social, que aprendimos a saludarnos de manos, pero con el puño o con el codo, para no tocarnos las manos porque no sabíamos qué medidas de higiene tenía la otra persona, se había tocado alguna cosa que podía contagiarnos. Entonces, hay que tratar de recuperar esas cosas. La higiene básica, enseñarle a los chicos, yo creo que ellos los tienen bien. Bajarle un poquito el susto a estas cosas, tenemos que estar más preparados, pero también a los gobiernos estar más alertas, porque entendamos que este ciclo uno supone que se va a incrementar en lo que viene en el ciclo de otoño-invierno para el hemisferio sur. ¿Cómo están en sus países? ¿Hay casos como estos? Tienen un poquito de susto, ¿no? Yo cuando vi esta noticia, claro, uno se empieza a dar tiro a pensar, oh, capaz que tengamos medidas de cuarentena donde tengamos que estar una semana, 2 semanas. Uno piensa en el invierno encerrado. El problema es cómo genero ingreso. ¿Mm? Y también que no le afecta a nadie de nuestra familia, ¿cierto? No perder a nadie por problemas de en las enfermedades maltratadas. Ojalá que también todos esos inconvenientes que significaron vacunatorios VIP, negociación fraudulenta de recinto, el tráfico de oxígeno o de respiradores, sea controlado para que efectivamente toda la población tenga derecho a una buena atención. Sí que esto se produce en una situación más grave, que esperamos que no sea y que los países tomen medidas y que vayan compartiendo la información que tenemos en cada uno de ellos de cómo se está dando. El proceso migratorio afecta también, ¿eh? Porque nosotros tuvimos ese problema de que hubo que vacunar a todos los que venían para acá, porque hay enfermedades que no teníamos y habíamos erradicado que volvieron a estar. Entonces hay que también tener en consideración eso, porque el vacunar a esas personas no es, en cierta medida, regalar parte de nuestro ingreso, es cuidarnos de que no nos contagiemos. Entonces, una medida de salubridad para el grupo de personas que están. Bueno, soy Edgardo Lovera, les quería comentar esta noticia de Chile. ¿Cómo están en sus países? ¿Que tienen esta información? Me podrían comentar, así que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y no se olviden compartir, ¿eh? Y suscribirse, que recuerden que es gratis. Que estén bien.